Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, queridas hermanas, en este precioso domingo, primer domingo del mes de febrero, año 2021. Hoy, como todos los domingos, una vez más traemos un nuevo tema en nuestro tiempo de estudio dominical. Y hoy el tema de nuestra lección número 19 lleva por título Lidiar con el miedo. En la semana pasada, el domingo pasado, estudiamos sobre el espíritu del miedo y aprendimos que el miedo es un espíritu que no es de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por lo tanto, ahora ya sabemos que lo que dice la Biblia sobre el miedo, que el miedo y sus consecuencias, y los ejemplos bíblicos del espíritu del miedo en acción, que estudiamos sobre las vidas en que el miedo afectó sus vidas, como Adán, Abraham, Aarón cuando tuvo miedo a los hijos de Israel y fue empujado a hacer la estatua, o los 10 espías, o Pedro cuando por miedo a las personas empezó a comportarse con hipocresía. Por lo tanto, hemos estudiado las consecuencias de ese miedo, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo lidiar con el miedo. Y en ese tema vamos a estudiar 2 puntos constituyentes básicos del miedo perjudicial y consecuencias del miedo y cómo vencerlo. Para nuestro estudio de hoy, nuestro pasaje bíblico está en Isaías 41, del 10 al 14. Y nuestro versículo para memorizar hoy está en 1 de Juan 4:18, que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Isaías 41, 10 al 14. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienen contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel, es tu Redentor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la Biblia menciona 2 tipos específicos de miedo. Primeramente, el temor al Señor. Ese temor es beneficioso y debe ser promocionado. Tenemos que perfeccionar en ese temor a Dios. En el libro de Josué, capítulo 24, 14, nos dice que tenemos que tener ese temor al Señor y servirle con todo nuestro corazón. Y echar fuera todo ídolo de nuestros antepasados, aquello que adoramos más que Dios, debemos echarlo fuera. Y el temor a Dios hace que nosotros podamos echar fuera todo ídolo. Ese es un temor beneficioso. En el libro de los Salmos dice que el temor al Señor es la base de la verdadera sabiduría, y todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Por lo tanto, es un temor en reverencia a Dios, una reverencia a su poder y gloria. Ese temor es beneficioso y debemos promocionarlo en nuestras vidas. También hay un temor adecuado a su ira y peligro.
Pero el segundo tipo es dañino y debe ser vencido, que es el miedo. Como dice nuestro pasaje bíblico, dice en el amor no hay temor, sino que el amor echa fuera todo temor. Amén. Es tener miedo a algo o a alguien, tener miedo a situaciones. Y en esta lección estaremos enfocando a aprender cómo lidiar con ese tipo de temor que nos perjudica seriamente. Amén. Gloria a Dios. Y en el primer punto hemos dicho constituyentes básicos del miedo perjudicial. Normalmente el diablo capitaliza en nuestro conocimiento limitado de la palabra de Dios, y lo que hace que nos empieza a hacer ver lo que Dios no ha declarado ni ha dicho en nuestras vidas. El diablo capitaliza nuestro conocimiento limitado de la palabra de Dios y lo que el futuro tiene para nosotros. En Jeremías 29:10 dice, del 10 a 11, dice el Señor que Él conoce los planes que Él tiene para nosotros. Son planes de bien. Son planes de bien y no de mal. Y no para destruirnos, sino para darnos un futuro y una esperanza. Por tanto, cuando nosotros sabemos eso, nos da esa ventaja, porque habéis observado que en todas nuestras lecciones, incluso en nuestros devocionales, ponemos un pasaje bíblico para memorizar, porque todo lo que nosotros atesoramos en nuestro corazón es lo que el Espíritu de Dios usará para vencer a las tentaciones del enemigo. Por lo tanto, si el enemigo viene a tentarnos con un miedo, podemos reconocer que el Señor dice que Él tiene buenos planes con nosotros, para nosotros. Pero nuestro desconocimiento hace que el enemigo se aproveche de nuestro limitado conocimiento de la palabra de Dios. Se aprovecha de eso. Los constituyentes del miedo varían, pero normalmente incluyen imaginaciones negativas. Trabaja mucho, porque la batalla nuestra está en la mente. Por eso me gusta mucho ese libro de esa preciosa mujer que dice los campos de la batalla en la mente, ¿no? El enemigo trabaja mucho en nuestras imaginaciones. También porque dentro de esa imaginación de nuestra mente está el recuerdo que tenemos de un evento pasado que fue dolorosa, cosas que nos hicieron daño, personas que nos hicieron mucho daño, y también una amenaza que nos hace daño, una amenaza para hacernos daño, etc. Y en todas esas situaciones, ahí es donde se camufla el enemigo, ahí es donde él entra, porque si no tenemos claramente el conocimiento y estar seguro de lo que Dios tiene para nosotros, el enemigo se aprovecha de ello. El enemigo se capitaliza en nuestro conocimiento limitado. En 1 de Reyes 6:15 vemos cuando el siervo de Elías salió fuera, porque él servía a su Señor, pero era una persona que su mente estaba limitado. Y una mañana salió fuera y enseguida, fíjate lo que dijo el segundo de Reyes 6:15, dice: al día siguiente, cuando el siguiente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos, carros de guerra por todos los lados. Y entonces él gritó: ¡ay, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. Tuvo miedo, pánico. ¿Por qué? Porque había un gran ejército alrededor. Pero el hombre de Dios estaba confiado. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento de los planes, de los propósitos de Dios para su vida. Y le dijo: no tengas miedo,
porque es más los que están con nosotros que aquellos que están contra nosotros. Y tuvo que orar para que el Señor abriese los ojos al siervo, y cuando sus ojos fueron abiertos, dice la Biblia que vio carros con fuego, con caballos, que eran mucho más que los que habían venido para atacarlos. Amén. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. En el Génesis capítulo 50, en el versículo 10, del 15 a 18, nos narra la historia de los hermanos de José. Sus hermanos le habían hecho todo lo posible para destruirle. Por lo tanto, en la mente de ellos tenían ese, como dijimos la semana pasada, una de las cosas que causa el miedo es cuando nuestra conciencia nos acusa, como lo hizo con Adán. Adán desobedeció a Dios. Entonces los hermanos de José tenían miedo. Entonces cuando murió el padre, Jacob, cuando murió, los hermanos de José pensaron que ahora que ha muerto nuestro padre, este hombre, ese sujeto nos va a vengarse de nosotros, de todo el daño que le hicimos. Ahí podemos leerlo, como planearon para venir a hablar con José. Y dice, y nosotros ahora somos tus... Dice, fíjate, voy a leer en el versículo. Y dice, entonces sus hermanos, 18, dice, entonces sus hermanos llegaron a él y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. El miedo nos esclaviza. El miedo nos esclaviza. En Génesis capítulo 29, dice también sobre un tema que pasó en la vida de Abraham. Estamos hablando que cómo el miedo puede hacernos daño, ¿no? Abraham llegó a Abimelech y le dijo que Sarai era su hermana. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Pero cuando el Señor le reveló a Abimelech de que esa mujer no la toques porque es la mujer de otro hombre, fíjate lo que dijo Abraham. Y el hombre le dijo, oye, el rey le llamó, le dijo, oye, ¿qué mal le hemos hecho? ¿Por qué has querido traer una desgracia sobre nuestro pueblo y tal, no sé cuánto? Y entonces fíjate lo que dice Abraham. Y yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Porque él tuvo miedo. El miedo es común entre los hermanos. Entre los humanos es lógico que un ser humano tenga miedo. Miedo a que te critiquen. Miedo por las personas. Miedo por lo que te puedan hacer la gente. Como Pedro tuvo miedo por las personas. Cuando le preguntaron si conocía a su maestro, dijo que no lo conocía porque tenía miedo a las represalias. Job declaró en su misma palabra, dijo que lo que más él temía es lo que le había venido encima. La gente tiene miedo a muchas cosas, pero todos esos miedos no nos benefician. Hay personas que tienen miedo a envejecer. En el libro del Salmo 71:9 hay una oración de un anciano. En el versículo 9 dice, ahora en mi vejez no me hagas a un lado, no me abandones cuando me faltan las fuerzas. Tenía miedo de estar solo y abandonado en su vejez. Miedo a la enfermedad y a la muerte. Vemos un buen ejemplo en el profeta Elías. Después de haber hecho ese gran desafío en el monte Carmel, donde murieron todos los 400 profetas de Baal y todo, cuando el espíritu de Bersabé
atacó a Elías, dice, Elías huyó por miedo a su vida. Huyó por miedo a su vida. Solamente una palabra, porque se ve, no solamente era un demonio en la que ese espíritu se apoderó sobre el siervo de Dios y él tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Tenemos miedo también a la soledad. A la soledad tenemos miedo, al fracaso, a no tener éxito en la vida. La Biblia también revela que las personas más cercanas son los que pueden desanimar. Por eso tenemos que lidiar con el miedo y tener confianza en nosotros, tener confianza en Dios. Como Josué, el Señor le dijo, no tengas miedo, como estuve con Moisés, así también estaré contigo. La preocupación, el miedo y todo eso no nos ayuda para nada, sino que lo que hace es menguar nuestra fe y dudar de Dios. Por eso tenemos que afrontar el miedo. Tenemos que lidiar con el miedo, batallar contra el miedo, pelear, hacerle frente, oponernos, recordando siempre la palabra de Dios, porque el miedo tiene consecuencias. Consecuencias del miedo y cómo vencerlo. Cuando las personas viven en un miedo constante, ya sea de un peligro físico o de su alrededor, o de la situación en la que les amenaza, o la pérdida de cosas, pueden volverse incapacitados. El miedo puede causar shock emocional, el cual es perjudicial para nuestra salud. Puede llevarnos a la muerte. Hermanos, en términos médicos, el miedo puede debilitar nuestro sistema inmunitario y también puede causar daños cardiovasculares. Puede causar problemas gastrointestinales como la úlcera, síndrome del colon irritable o infertilidad. Puede hacernos envejecer rápidamente. Yo tuve un tiempo en la que pasé por un estado de miedo. Perdí varias personas cercanas a mí, mi madre, mi marido murió y tal. Llegó un punto que el enemigo usó ese momento emocional en mi vida y trajo un miedo feroz en mi vida, en la que de verdad no podía ni dormir por las noches porque tenía miedo de morir. Tenía miedo de morir y que mis hijos eran pequeños y quién iba a cuidar de ellos. Ese miedo estuvo conmigo durante tanto tiempo, en la que a veces cuando miro las fotos de entonces parecía como que de repente era como una vieja con arrugas y con todo. Es una experiencia propia, ¿verdad? Provoca mucho estrés y tenemos que evitarlo. Provoca indecisión. No podemos tomar decisión. Provoca indecisión que nos resulta a ese estado de estancamiento y no podemos avanzar. Pone a sus víctimas en una atadura y tormentos perpetuos. El miedo puede hacernos fracasar. El miedo puede hacernos daño o destruir nuestro destino. El miedo crea duda, bloquea las bendiciones y obstaculiza nuestras oraciones. Dice la Biblia en el libro de Santiago 1:6, pero hay que pedir con fe, no dudando a Dios, ¿no? Porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
El hombre inestable es inconstante en todos sus caminos. Para vencer el miedo perjudicial, debes estar seguro, hermanos, de tu salvación. ¿Por qué? Porque dice que el que tiene miedo no conoce el perfecto amor, porque el perfecto amor, que es Cristo, echa fuera todo temor. Por lo tanto, un primer punto para vencer el miedo es estar seguro de tu salvación y mantenerte firme en la fe. Pon tu confianza en el Señor y en la dirección del Espíritu Santo siempre. Dice la Biblia que no tenemos que depender de nuestro propio entendimiento, pero que tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él dirigirá nuestros pasos. Necesitas enfrentarte a tus miedos y rechazar ser intimidado por el enemigo, por las situaciones, aunque no sean favorables, por las circunstancias negativas. Ahora mismo muchas personas están bajo un miedo a las incertidumbres, miedo al futuro, miedo a lo que las estadísticas dicen, que después de esa pandemia vendrá una gran crisis, vendrá esto, vendrá otro. Pero el Señor dice que aquellos que conocen a su Dios harán grandes proezas. Tenemos que tener confianza en nuestro Dios, sobre todo aplicarlo. Aplica constantemente la palabra de Dios, que sea activo en tu vida, activa en los ejercicios espirituales, ora, alabe al Señor, pide al Señor siempre que tus ojos sean abiertos espiritualmente para ver las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Visualiza la vía de escape y la solución a través de la lente de la palabra del Señor, la palabra de Dios. Finalmente, hermanos, lucha por resistir el miedo y rompe su yugo sobre tu corazón. Amén. El libro de Apocalipsis 12:11 dice que venceremos al enemigo con el testimonio y con la sangre del Cordero y con el testimonio. Por lo tanto, usa la palabra de Dios. Es una de las herramientas poderosas para vencer el miedo. Y en mi testimonio final, cómo pude vencer al enemigo de una mañana, pero después de varios meses de mucho sufrimiento. Yo, la verdad, porque lo he sufrido en propia carne, sé lo que el miedo es capaz de llevarnos al punto que nos puede llevar. Y una mañana después de nuestro tiempo en el altar familiar, y mis hijos se fueron al colegio y estaban meditando sobre esa palabra que el Señor de Isaías 41 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Entonces esa mañana algo como una furia, algo furioso nació dentro de mí y me levanté de la silla y le dije: Satanás, ven aquí, quiero hablar contigo. Ven, Satanás, ven, quiero hablar contigo. ¿Sabes una cosa? Que yo me muera no es lo peor que me pueda pasar. Porque aunque yo esté viva, si el Señor no está conmigo, nada podré hacer por mis hijos. Por lo tanto, la muerte no es lo peor que me pueda pasar. Por lo tanto, hoy te digo, Satanás, no me da miedo morir, no me importa, porque si me muero, me voy a un lugar mucho mejor que la que estoy aquí ahora mismo. Empecé a declarar la palabra de Dios, empecé a hablar. Hermanos, eso fue, no sé si esa oración duró 3 minutos, 1 minuto, no lo sé, pero lo que quiero decir que después de ese minuto, 3 minutos, lo que durase ese tiempo en la que estuve como una loca hablando con alguien, como que si Satanás estuviera, si no me decir ven aquí, si hubiera venido. Lo único que sé que después de ese minuto hasta hoy ya no volví a tener esa atadura, ese miedo. Se me fue. Pude dormir, pude descansar y recuperar mi salud emocional. Amén. En conclusión, el miedo no puede resolver o mejorar
las situaciones, más bien las complica. Rechaza toda la semilla del miedo y recibe el Espíritu Santo y su coraje y valentía. Que Dios te bendiga. Que tengas un domingo glorioso en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Shalom.